No olvidemos que el próximo domingo tenemos también un culto unido y vamos a participar de la Cena del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas capítulo 2, y vamos a tener la lectura bíblica del versículo 8 al 14. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14. Veamos qué nos dice aquí la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Veamos qué nos dice la Biblia. Lucas 2, 8 dice así: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Cuando leemos en las Escrituras la historia de la encarnación, podemos ver cómo Dios obró tremendamente, de manera tan precisa y tan exacta, la venida de Cristo Jesús, el Salvador. Cuando leemos Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así, nótalo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Observa, pesa las palabras de la palabra de Dios. Nota que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Eso significa la plenitud del tiempo divino aquí en la historia humana. Eso es el tiempo exacto según el cronograma de Dios. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios Padre, en concordancia con la Trinidad, envió a la segunda persona de la Trinidad, a Cristo Jesús. Y nota, por favor, dice envió. Tú y yo no hemos sido enviados. Tú y yo hemos nacido en esta tierra. Pero Cristo Jesús fue enviado desde los cielos, enviado para encarnarse, hacerse hombre y venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. El cumplimiento de lo que se había decretado en la eternidad pasada, lo que se había anunciado en las Escrituras y en las promesas, según lo que Dios había establecido en su palabra para que viniera el Redentor, se estaba cumpliendo en el tiempo exacto que Dios así lo había determinado. Mira, por favor, cómo lo registra el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 6. Mira cómo lo registra. Dice así: y aconteció que estando ellos allí, está José y María, están en Belén, recuerdan, han ido para el censo. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Desde el punto de vista humano, pasó todo el proceso de la gestación, los 9 meses, pero todo esto estaba en concordancia con lo que hemos visto en Gálatas 4:4. Vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios estaba dando exactamente en el reloj celestial, estaba dando la hora divina para que se cumplieran los días de ese alumbramiento. Y miren ahora versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La segunda persona de la Trinidad respiraba la atmósfera de este mundo caído, pecaminoso, para venir a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Y ahí estamos tú y yo, lo que se había perdido. Cristo Jesús tomó forma corporal. En el cumplimiento de Dios, aquí, el nacimiento de Cristo quiso también mostrarse a un grupo de pastores que, por gracia divina, estaban recibiendo el gran anuncio celestial. No sabemos cuántos pastores eran. La Biblia no nos dice los nombres de ellos, no nos dice las edades de ellos, solamente nos menciona su oficio. Allí al inicio del versículo 8 dice, había pastores. Y en esto no hay nada extraordinario, porque era común que en aquella región, en aquel tiempo, hubiera pastores de ovejas que estaban al cuidado de las ovejas, de los peligros existentes que ellos tenían, de ladrones, también de animales que podían hacerles daño. El punto aquí, querido hermano y hermana, es que de estos pastores Dios había escogido para darles un anuncio por gracia divina de que el Salvador había venido a este mundo. Motivos de gozo estamos viendo en estos 2 domingos. ¿Qué motivos de gozo hay en tu vida? Quizá por alguna razón, a veces en estas etapas del año vienen algunas tristezas al corazón por algún motivo. Algunos no tienen un ser querido al lado, han viajado, ya no están. O quizás estás pasando una dificultad. No te gustaría terminar el año como lo estás acabando ahora por alguna razón que tienes en tu mente, en tu vida. ¿Pero hay motivos de gozo? Por supuesto que hay motivos de gozo. Y así que en esta mañana vamos a ver 2 razones más que aquí la palabra de Dios nos enseña para gozarnos en ese Salvador. Mira en primer lugar, por favor, el primer motivo de gozo que vamos a ver es que nos gozamos por la gracia inesperada para el perdido. Ten en cuenta, por favor, que el ángel se presentó a este grupo de pastores por gracia divina. Mira, el versículo 8 y 9 dice así, había pastores en la misma región, en el de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y observa ahora, y he aquí, eso fue inesperado, y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Nota nuevamente, el ángel se presentó. Los pastores no pidieron de que ese ángel viniera, no es que estaban haciendo una vigilia de oración y entonces Dios respondió a esa oración que ellos estaban haciendo, no es que ellos estaban intentando que algo sucediera aquella noche oscura en esta región de Belén, no. Tampoco hubo algo especial en esos hombres, la Biblia no nos dice nada especial acerca de este grupo de varones que solamente la palabra de Dios lo describe como pastores. El texto solo refiere y dice, he aquí. Es decir, esto no estaba agendado en la vida de este grupo de hombres que estaban cuidando el rebaño como lo hacían cada noche. Esa noche no fue distinta para ellos, era una noche común para ellos. Y he aquí, de esa manera inesperada para el hombre, es que el Señor de los cielos envía un ángel. Y el texto bíblico dice, se les presentó un ángel del Señor. La gracia de Dios se estaba manifestando por medio de este ángel. La presencia angelical que era inesperada para ese grupo de hombres estaba interviniendo aun cuando eran pecadores y que no estaban buscando por iniciativa propia que Dios obrara en sus vidas, pero Dios muestra su gracia inesperadamente para el hombre pecador. Este mismo cuadro es el que vemos hasta el día de hoy. Cuando, por ejemplo, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, por favor, mira lo que dice acá. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nota, por favor, dónde recae los verbos. ¿Sobre quién recaen los verbos? Dice, nos salvó.
y llamó. ¿Quién hizo esto? Fue Dios. Él es quien tomó la iniciativa para salvarte y rescatarte. Y Él fue quien te salvó por gracia inesperada. Y el texto dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Observa, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor quiso salvarte con una gracia, un diseño divino de salvación, y esto fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Cuando en tu vida, digamos, tú entiendes de que Cristo te salvó, es porque desde la eternidad Dios ya había programado ese momento tuyo de salvación y te rescató. Eso no lo estabas buscando tú. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. No es que Dios vio algo especial en ti, sino que inesperadamente para ti Dios puso su mirada en ti y dijo, quiero que vivas, habiendo estado muerto en tus delitos y pecados. Mira el versículo 10, dice, mire esta gran noticia, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ciertamente el Salvador apareció. Una vez más, Él ha venido. Tú y yo hemos nacido. Él apareció. Nosotros no aparecemos en este mundo. Pero Él apareció. Se encarnó, significa eso. Tomó forma corporal. Sí, allí en Belén, donde José y María pudieron tomar en sus brazos y mirar el rostro del Dios encarnado. Es la gracia divina para el perdido. Cuando el Evangelio es proclamado y llega a vidas necesitadas de Cristo el Salvador, entonces ahí Dios obra poderosamente para que el pecador venga a sus pies totalmente quebrantado por lo que sabe que es un pecador delante de Dios. Mira el texto bíblico en Lucas 2:9, mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice ahí, y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Sigue, el resplandor de la grandeza, de la gloria de Dios iluminaba esa noche frente a este grupo de pastores que estaban viendo la gloria divina en este mundo caído. Era un honor inmerecido totalmente ver la gloria de Dios en un mundo en pecado. La gloria de Dios se estaba manifestando a rebeldes pecadores. Y la Biblia dice que tuvieron gran temor. No era para menos, por supuesto. Si pudiéramos comprender la gloria de Dios aquí que menciona aquí en las Escrituras, en el Evangelio de Lucas, y lo que hace la gloria de Dios frente a pecadores como tú y yo, estos hombres debieron quedar allí, fulminados por la presencia de un Dios santo, pero que ahora la misericordia de Dios estaba protegiendo la vida de estos hombres por cuanto el ángel había aparecido con la gloria de Dios para que pudiera manifestarles un anuncio celestial maravilloso. Y entonces el versículo 10 dice así, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Qué noticia tan impactante! ¡Qué noticia tan maravillosa! Ponte a pensar un momento, ponte en las sandalias de ese grupo de pastores que están trabajando. Se aparece un ángel, la gloria del Señor ilumina toda esa zona donde ellos están y el ángel les dice, os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es más que suficiente para llenarnos de un gozo tremendo a nuestras vidas, amados hermanos.
Si esto no te goza, si esto no llena tu corazón por la verdad tremenda que estamos leyendo aquí en las Escrituras, ¿qué es lo que te va a gozar en este tiempo y durante todo el año? ¿Qué es lo que va a llenar tu vida? Si es más que algunas celebraciones que podamos hacer y después, ¿qué queda? Agotamiento, cansancio. Has hecho de todo y se te fue la fecha y la temporada y ya llegamos a enero. Pero en cambio el gozo es permanente, algo que va embargando nuestro corazón de tal manera que podamos decirle al Señor: gloria a tu nombre, Padre amado. Cristo el Señor, el Salvador ha nacido. Y nota por favor que esta revelación al Señor se le da a un grupo de pastores sencillos realmente. No se los dice a un grupo de teólogos de la época, que bien pudo decírselos el Señor, o de gente importante a la mirada del hombre, o con alguien que tuviera algún tipo de apellido importante que pudiera haber pensado que hacia ellos debía llegar esta primera noticia. No, se lo dice a un grupo, un puñado de hombres, pastores, que estaban en la escala social por debajo de todos, y que lo que quiere decir es que las buenas noticias de salvación es para todos. Ciertamente es así, porque lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, Dios escogió para avergonzar a lo fuerte y lo sabio. Cuando Dios te escogió en esa escala, lo vil, lo menospreciado, lo débil, escogió Dios para avergonzar al quien se cree que es fuerte y a quien se cree que es sabio. Y entonces el anuncio toma mayor sentido aún, porque no es que estos hombres estaban diciendo: bueno, por fin apareció el ángel, ¿no es cierto? Ya era hora que apareciera delante de nosotros. No. Estos hombres, al recibir este anuncio del ángel de parte de Dios, estaba tocando esos corazones que no se creían nada, porque desde el punto de vista humano aún eran lo menor que la sociedad podía tener en aquel entonces. Ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese será siempre el mensaje central. El mensaje central del Evangelio es la venida del Salvador. Este debe ser el pensamiento que capture tu mente en este tiempo de lo que llamamos una celebración navideña, para compartirlo a los demás. Lo que hay que compartir a los demás es que hay un Salvador, que es Cristo el Señor. No era Augusto César, ¿recuerdas? Lo vimos el domingo pasado, que en el contexto de la historia del Salvador estuvo allí Augusto César, que era un título, que era el título de querer el Señor, pero los cristianos decían: Él no es el Señor. Cristo, el Kyrios, Él es el Señor, el soberano Señor. De tal manera que el anuncio celestial marca, muestra, señala al único que es el Señor, y ese es Cristo, y que es el Salvador. Si en esta mañana aún no has degustado de la salvación en Cristo, si no has experimentado el perdón de Dios tal como la Biblia lo presenta, si Cristo no te ha perdonado tus pecados, tú no te has arrepentido de tus pecados, corre a Cristo, porque Cristo quiere salvarte, Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere limpiar tus pecados, poner tu nombre en el libro de la vida y que puedas experimentar el gozo del Salvador, que es Cristo el Señor. Él manda, dice la Biblia, a todos los hombres que se arrepientan y crean en Jesucristo el Salvador, aquel que ha venido para salvarnos, con esa gracia inesperada, porque eso no lo espera ningún hombre. Si tú estás aquí en esta mañana, es porque Dios orquestó eso para que pudieras estar aquí y escuchar la palabra de Dios para tu vida.
Si alguien va a escuchar este mensaje después de un tiempo a través de las redes, Dios va a orquestar eso para que esa persona venga a los pies de Cristo, abrace al Salvador y experimente el maravilloso perdón que solamente Cristo puede dar a aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. Y tú que eres salvo, amado hermano y hermana, gózate en esa gracia inesperada que llegó a tu vida y que ahora puedes degustar de una comunión con el Salvador y Señor. Nos gozamos por la gracia inesperada para el perdido, en primer lugar. Pero en segundo lugar, mira por favor, es que nos gozamos por la adoración esperada por los ángeles. Mira Lucas capítulo 2, versículo 12, dice así: esto os servirá de señal, el ángel está hablando, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y nota por favor, porque la primera parte del anuncio aquí angelical no tenía nada de diferente con lo que podía pasar cualquier niño que naciera, porque a los niños, a los bebés nacidos se les envolvía en pañales, eran telas. Pero nota que hay una señal ahora que es distintiva. La señal dice: hallaréis al niño envuelto en pañales, observa ahora, acostado en un pesebre. Y eso no era común. Entonces la búsqueda de este grupo de pastores se iba a cortar por esta señal que Dios les está dando para poder hallarlo. Ustedes saben, como dice acá, acostado en un comedero de animales. Un pesebre, donde comían los animales. Y los pastores entonces tenían que actuar creyendo en el mensaje recibido por el ángel de parte de Dios. No hay manera que alguien que diga que ha recibido la gracia divina en su vida y que el Señor lo ha salvado, no hay manera que habiendo recibido esa gracia inesperada, ese creyente se quede con los brazos cruzados sin hacer nada para hallar al Salvador. Si tú eres de Cristo realmente, esa gracia inesperada te va a llevar a buscar y hallar al Salvador en las Escrituras, crecer en el Salvador, desarrollarte en el Salvador, vivir para el Salvador. Y mira que no necesitamos de que los cielos se abran, al igual que los pastores, y que se aparezca un ángel y entonces uno diga, bueno, ahora sí voy a buscar a Dios porque en mi cuarto estoy esperando ver una luz potente, ¿no es cierto? Porque vas a esperar mucho seguramente y no va a suceder eso. Mira lo que dice Pedro en cuanto a lo que estamos mencionando ahora. Un maravilloso pasaje en 1 Pedro 1, 8, 9 dice así: a quien amáis, ese es a Cristo, a quien amáis sin haberle visto. Tú y yo no hemos visto a Cristo, no tuvimos el privilegio de verlo pequeñito, ni jovencito, ni ya un hombre maduro, siendo Dios. Mira el texto: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, el creyente de hoy puede tener exactamente el mismo gozo que está anunciando el ángel y que esos pastores tuvieron, el mismo gozo. Aquí el texto bíblico dice: os alegráis con gozo inefable. Es decir, no hay palabras que podamos expresar del gozo que recibimos del Señor, porque es un gozo tan grande de que las palabras quedarían cortas al querer poder explicar de alguna manera ese inmenso gozo que ha traído la salvación en Cristo, y que, observa por favor, es un gozo glorioso también, porque es un gozo que proviene del cielo. Las alegrías temporales son eso, temporales. Pero el gozo glorioso de acá es un gozo que proviene del mismo cielo, de donde vino el Salvador. Aquí en Lucas dice en el versículo 10 y 11, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, judíos y gentiles, todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador. Miren, el mundo no necesita un terapeuta, porque el mundo no está enfermo. El mundo sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y lo que necesita el mundo para eso es un Salvador. El mundo no necesita de palabras alusivas a la Navidad. Tampoco vivir la magia de la Navidad. Lo que el mundo necesita es la proclamación del glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Y la iglesia en este tiempo toma ventaja de lo que la sociedad todavía acepta, al menos de manera general, para que podamos proclamar ese glorioso mensaje del evangelio. Cuando el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas cargó en él, ese es Cristo, el pecado de todos nosotros. Es que el pesebre proyecta la cruz y la cruz proyecta una tumba, pero es una tumba vacía, donde este bebé que nació en Belén de Judea, creció, murió en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios, derramó su sangre preciosa, fue sepultado, al tercer día resucitó entre los muertos, fue levantado, ascendió a los cielos, y este mismo Cristo glorificado, el Cristo que vio el apóstol Juan, ¿recuerdas? En el Apocalipsis capítulo 1, que cayó a sus pies como muerto, y el Alfa y el Omega le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el Alfa y el Omega, el que estuvo muerto y que ahora estoy vivo. El Cristo, ese que menciona la Biblia, viene por segunda vez. Es el Cristo glorioso que tenemos que anunciarlo a todas las naciones, empezando desde esta fecha, desde la familia y amigos. Pero mira, uno puede pensar: suficiente con un ángel, ¿no es cierto? Si un ángel trajo la gloria de Dios, mira lo que dice el versículo 13, dice así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nota por favor, ahora vemos la adoración esperada por los ángeles. Llegó el momento. Dice: repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. El cielo se abrió en alabanza. El cielo se abrió en adoración. Los ángeles sabían ahora que la segunda persona de la Trinidad se había encarnado. Capten esto, por favor. Ver al Señor santo, ver al Señor eterno, ver al Señor omnipotente, la segunda persona de la Trinidad de los cielos, verlo en cuerpo, hizo de que estos ángeles irrumpieran en alabanza. Habían esperado esto, que el cumplimiento de las promesas y las profecías se cumplieran, y tuvieron el privilegio de cantar el primer himno de Navidad. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nota por favor que el propósito supremo por la cual estos ángeles están alabando a Dios no es en primer lugar la salvación. El propósito máximo, supremo que anuncia acá es la gloria de Dios. Ese es el propósito máximo. Y después se ven los beneficios de ese anuncio, porque a continuación dice: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es la voluntad de Dios para con los hombres pecadores, que por gracia divina pueden tener una salvación gratuita. Bien sabemos por la palabra de Dios de que el hombre sin Cristo está enemistado con Dios.
cada vez que pienso esto, de que yo he sido un enemigo de Dios. He sido un enemigo de Dios. ¿Captas esto en tu corazón? ¿Sientes esto en tu vida? Que habiendo sido un enemigo de Dios, cuando Cristo me salvó, esa enemistad se rompió. Y ahora Cristo me puede llamar como un hijo. Cristo me puede llamar como una rama, que soy parte de la vid, que soy una oveja, que soy parte del cuerpo de Cristo, que soy parte del edificio de Dios, como un ladrillo dentro del edificio de Dios. Ahora ya no soy enemigo de Dios cuando abrazo la salvación en Cristo, y esa enemistad con Dios es cortada por la sangre del Cordero de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios pasa necesariamente por Cristo. Y esa paz con Dios me da la paz de Dios para poder sobrellevar las pruebas, vicisitudes, circunstancias difíciles. Todos los pasamos. Levante la mano quien no ha pasado una prueba difícil. En toda época del año, a veces cuando menos lo esperamos, está allí. Pero la paz de Dios, ese shalom de Dios, ahora nos embarga. ¿Por qué? Porque la enemistad fue cortada y la paz con Dios ahora ha sido lograda por la sangre del Cordero. Y entonces las palabras de Cristo toman sentido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Gloria al nombre de Cristo. Solamente podemos tener paz en Cristo y por medio de Cristo. Este grupo de pastores estaban recibiendo la gran noticia y tuvieron el enorme privilegio de ir al lugar donde Cristo había nacido y verlo. Mira cómo acaba esta historia. Cómo acaba en el versículo 8 y 9. O 15 y 16, perdón. Dice así: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Nota, por favor, tuvieron fe en el Señor, tuvieron la resolución de ir a buscar a aquel Señor que se ha manifestado. La pregunta es: ¿y las ovejas? ¿Con quién las dejaron? Ellos ahora se están yendo a buscar al Señor. De seguro le dijeron a la familia: ustedes quédense a cargo por un tiempo, y confiaron en Dios de que no iba a suceder nada durante el tiempo en que ellos iban a buscar y estar con el bebé que ha nacido. Confiaron plenamente en el Señor y entonces le obedecieron por gratitud y obediencia. Mira, si tú no renuncias a algo a tu vida cristiana para buscar al Señor, nunca vas a crecer en Cristo. Jamás. Hay algo que vas a tener que renunciar para dar el siguiente paso de obediencia al Señor y vivir para Él. Ellos, los pastores, renunciaron a su trabajo de estar allí, ¿no es cierto? Y si se pierde una oveja, ¿quién la paga? Y si pasa algo en el negocio, ¿qué vamos a hacer? Mejor vayamos la próxima semana y tratemos de darle solución, organicémonos bien. No. Escucharon el anuncio y dijeron unos a otros, se animaron: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Sabían que Dios estaba detrás de todo esto. Y el texto dice: vinieron pues apresuradamente. Imagínate caminando o trotando algunos quizá, y hallaron a María
y a José y al niño acostado en el pesebre. Tuvieron el privilegio de ver ahí cara a cara al Dios encarnado y saber de que ahora empezaba la otra etapa del programa divino de salvación para el hombre que está en pecado. Pablo le dijo a Timoteo, ¿recuerdas? Acuérdate de Jesucristo, Timoteo. Sí, puedes estar tan involucrado en tantas cosas, en la vida cristiana, Timoteo, pero puedes olvidarte de Jesucristo. Amado hermano y hermano, en este tiempo donde todo el mundo corre y está con todos los programas y eventos, acuérdate de Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el Señor. Hay motivos de gozo. Gocémonos en este tiempo porque el Salvador ha nacido. Es el anuncio poderoso que podemos darlo al mundo entero y que esto dé fruto para la gloria de Dios. Oremos a nuestro Señor.